Señor, muchísimas gracias por este tiempo que podemos pasar como familia en tu presencia. Podemos estar orando, aprendiendo de ti. Podemos, Señor, también a la hora al abrir tu palabra queremos dejar que tu Espíritu Santo nos hable, nos ilustre, nos muestre lo que tú quieras decirnos. Gracias, Señor, también por esta ofrenda. Tú conoces bien las necesidades de esta iglesia, tu iglesia. Sabes los compromisos que tenemos. Queremos, Señor, ser de buen testimonio y por eso pedimos, Señor, que tú también proveas tanto de trabajo como de corazones generosos. Gracias, Señor, ayúdanos a ser buenos administradores de todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a tener una lectura en el Evangelio de Mateo. Mateo 24. Pero antes quería hacer una introducción. Mirad, la guerra provocada por Rusia en Ucrania, sin saber todavía la dimensión que eso pueda tener, incluyendo la amenaza nuclear, puede ser para muchos creyentes una de las señales del fin de los tiempos. Y yo, sinceramente, quiero ser muy honesto, procuro siempre ser honesto, porque como se ha recomendado en la exhortación de Joan, honestamente, y puedo estar equivocado, pero también he de reconocer que la historia de la humanidad ha vivido épocas, guerras, masacres, situaciones que bien podrían haber sido interpretadas como señales del fin de todo, especialmente para aquellos que las sufren, ¿verdad? Cuando uno está sufriendo, cuando uno está viendo el desastre y la maldad, puede pensar, esto ya es el final, ¿no?, de los tiempos. Lo que sí tengo claro es que no nos corresponde a nosotros predecir el final. Es muy fácil caer en esa tentación, en opinar a la ligera, dejando a un lado lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Es muy fácil pensar, bueno, esto ya es el final. Para empezar, debemos decir que la Iglesia de Jesucristo en Ucrania, por ejemplo, está bajo la mano soberana de Dios, de un Dios bondadoso que defiende a los suyos. Y no tengamos duda que lo sigue haciendo y lo está haciendo en cualquier rincón del mundo donde también se está sufriendo guerras, donde hay maldad expresada, sea en África, sea en América Latina, sea en Asia, donde sea. Dios sigue siendo ese Dios bondadoso que defiende a los suyos. Y que también llegará el día en que habrá juicio para aquellos que hacen maldad. En segundo lugar, si definimos bíblicamente los tiempos finales, tomando en cuenta el periodo desde Pentecostés, que es cuando posteriormente, Pentecostés ya el Señor había ascendido a los cielos, si tomamos en cuenta esa realidad histórica desde Pentecostés hasta la segunda venida de Jesucristo, llegamos a la conclusión que la necesidad de la redención, desde un extremo al otro, revela en realidad el fin de los tiempos. Dicho de otra manera, el futuro está aquí. Formamos parte del cumplimiento del futuro. Yo no sé si tú te ves así, pero yo en esta mañana quiero compartir este principio que para mí es fundamental, en el sentido de que formamos parte de todo un proceso en ese periodo de tiempo que no sabemos cuándo realmente será el final. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con la revelación del futuro o del final de los tiempos, en la Biblia es cierto que hallamos muchos simbolismos, muchas palabras que muchas veces no entendemos, sin darnos cuenta que hay muchos detalles que no los vamos a entender, ni los entendemos. Hay quien puede interpretar unas cosas y otras. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis
Está escrito, Apocalipsis sabéis que la palabra es revelación, revela, pero está escrito en aquello, imaginaos, a finales casi del siglo I, Dios le revela a Juan, y lo que estaba ocurriendo en esos momentos ya estaba habiendo auténtica persecución a los cristianos. El libro de Apocalipsis está escrito para recordar a los creyentes que están sufriendo los efectos devastadores de una persecución que era malvada, diabólica, que Cristo también en el libro de Apocalipsis está dejando claro que Cristo está en su trono. Y todos estos eventos que ocurrían hace casi 2000 años y que han ido ocurriendo a lo largo de la historia y está ocurriendo ahora, y no sabemos hasta cuándo, revela una realidad, es que Cristo está en su trono y que todos los eventos o acontecimientos son pasajeros, son temporales. Jesús está en este momento y ahora en su trono, y Él mismo traerá venganza, que es lo que nos revela la palabra del Señor, venganza sobre todo aquel que obre con injusticia en la vida de los inocentes y en especial en su pueblo. Así que no olvidemos en ningún momento quién es Cristo, quién es Dios en medio de todas las circunstancias, incluso terribles como las que estamos viendo. En conclusión, al contemplar estas guerras, nuestro impulso no debe de ser correr, ir directamente a los calendarios o a la calculadora para tratar de predecir cuánto falta para el fin. Por el contrario, debemos estar dispuestos a entender que la segunda venida del Señor Jesús puede ser en cualquier momento y que es una verdad latente con la que debemos vivir. Una realidad en la que debemos estar pensando. Ya sé que la vida nos distrae mucho, pero es una realidad que ha de estar bien presente en nuestras vidas. Cito todo esto y ahora vamos a ver un capítulo muy rápidamente que nos da muchas pistas sobre estas cosas y vamos a ver algunos detalles. Está en el Evangelio de Mateo, entre otros textos. Es una lectura, quisiera hacer una lectura un poco larga, vamos bien de tiempo, tenemos algo de media hora más o menos. Si te duermes, pues te despiertas un rato, no ronques demasiado, pero es importante que en medio de estos temas tengamos algunos principios básicos para tenerlos en cuenta, ¿vale? Mateo capítulo 24, en realidad tendríamos que leer Mateo 24 y 25 porque van juntos, luego los comento, pero vamos a leer solo el 24. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O el fin del mundo, o el fin de la era. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en la barca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe,
y lo castigaré duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego otra lectura en 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Hay diferentes pasajes, ¿no?, que nos hablan de estos tiempos. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Solamente 2 versículos. Porque, ¿lo tenéis? Dice, versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los capítulos 24 y 25 de Mateo conforman un importante mensaje que fue dado en el Monte de los Olivos. Este es un discurso enteramente profético, apenas habla del futuro inmediato de hace casi 2000 años, pero también menciona el periodo de la tribulación, o de la llamada Gran Tribulación, y también de la segunda venida del mismo, del propio Señor Jesús. En primer lugar, tiene que ver con la nación de Israel. Vamos a centrarnos en el pasaje, en lo que Jesús está diciendo. En primer lugar, tiene que ver con la nación de Israel. El marco donde se iban a suceder los primeros hechos tiene que ver con un espacio físico real que era Palestina, la Palestina de entonces. Dice el versículo, ir por favor a Mateo, porque vamos a estar manejando algunos pasajes de Mateo, capítulo 24. Dice en el versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vale, hay una situación que tiene que ver, parte de la profecía, con Israel. También con el ambiente judío o con las leyes, normas judías. El versículo 20, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, el sábado. Por lo tanto, está hablando el Señor Jesús de algo próximo a ellos. Después hay la referencia a los escogidos, también dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos serán acortados, los escogidos. Una referencia directa a los judíos, no a la Iglesia. La Iglesia no se encuentra específicamente o explícitamente en esta profecía y en esta parte de la profecía, ni en parte de las parábolas que siguen a continuación, sobre todo en el capítulo 25. Jesús predice en primer lugar la destrucción del templo. Le hemos leído los versículos 1 y 2. Dice que salió del templo, ¿vale? Sale del templo. Los discípulos querían que el Señor admirase la hermosura de ese templo. Un templo es el tercer templo que se construyó, todo de piedras blancas, mármol blanco, con muchos ornamentos de oro, que cuando el sol se reflejaba en el templo era espectacular. Y los discípulos, que admiraban todo ese espacio físico de una manera especial, pues les dice, se acercan, acaban de escuchar unas palabras duras de Jesús. Estaban ocupados estos discípulos de lo efímero, de lo material, de lo visual. Y Jesús, claro, les advierte que el edificio quedaría absolutamente destruido, que no quedaría, literalmente dice, piedra sobre piedra. Uno no se puede imaginar, como hace 10 días
aunque sonasen los tambores de guerra, nadie se podía imaginar lo que está pasando. Lo mismo, los discípulos no se podían imaginar que eso pudiera ocurrir, que ese templo fuera destruido. Así ocurrió. En el año 70, el emperador Tito intentó salvar el templo, esa bella edificación, pero fracasó porque sus soldados, al ver tanto oro, lo incendiaron todo de manera que el oro se fue derritiendo y se fue metiendo entre las piedras, y por eso tuvieron que arrancar las piedras para luego recuperar ese oro. Y se cumplió la profecía, tal como había dicho el Señor Jesús en el año 70. Esto que hemos leído, más el capítulo 25, es el discurso más largo, o el sermón más largo de los 6 que pronunció, o por lo menos que queda registrado en los evangelios, que pronunció Cristo. El evangelista Mateo le dedica más espacio que Marcos o Lucas. Hay una mención en los otros 2 evangelios sinópticos, pero en general este sermón viene a ser llamado como el sermón o el discurso de las últimas cosas, de los últimos tiempos. Hay diferentes títulos que se le pone a este sermón, pero en realidad lo podríamos titular como la gran exhortación a velar, a estar pendientes. Cuando uno, supongo que en la cocina, aquellos que hacemos cosas en la cocina, ¿verdad?, y pasamos todo por un filtro, nos quedamos con lo que queda dentro del colador. Bueno, pues esto vendría a ser. Esto es una llamada a estar velando, a estar pendiente, más que a dar los detalles de cuándo y cómo. Es un mensaje, más que para revelar detalles, es un mensaje para advertir la importancia y la necesidad de estar velando. El contenido profético que se encuentra en este discurso, en este sermón, tiene referencia no solamente a las cosas inmediatas, sino también a aquellas cosas de futuro. Es como poner un ejemplo, cuando contemplamos una serie de montañas, ¿verdad?, vemos las montañas y las primeras, en un primer plano en nuestra vista, que no es tridimensional, o no sé cómo se puede llamar eso, pero vemos todo en un plano. Y el mensaje profético va así, o sea, va informando de algunas cosas que son muy próximas y otras que están más lejos, pero todo lo vemos en un mismo plano. Aquí se entrelazan 2 acontecimientos de gran importancia. En primer lugar, el juicio sobre Jerusalén, lo hemos leído, la caída, como decía, en el año 70 después de Cristo. Pero también nos habla del juicio final de la historia del mundo. Así que se van entrelazando esos 2 grandes hechos o eventos. Nuestro Señor predice la inminente catástrofe de la ciudad como tipo también, desde el punto de vista exegético y hermenéutico, tipo de la gran tribulación, como un modelo de lo que después vendría. Primero la destrucción de Jerusalén y luego cuando se cumpla el final de los tiempos. El punto de vista, la muestra está que el punto de vista que quiere mostrar Jesús, y que lo dice, de esas montañas que vemos, son las últimas. El punto más culminante lo hallamos en el versículo 30. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese es el punto culminante de toda la revelación de lo que va a ocurrir. Claro, nosotros estamos siempre pendientes de lo trágico, de lo doloroso, ¿verdad?, de lo destructivo, de la maldad. Pero el punto culminante está cuando la señal se dé de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes. Pero
Ahora bien, la pregunta que hacen los discípulos: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos no están pensando en eso que estaba diciendo, no están pensando en el final de todo, están viendo ese templo y están pensando, bueno, ¿esto cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo el templo va a ser destruido? ¿Qué señal? Porque entienden de que Él va a marchar, pero va a volver enseguida. Jesús responde claramente, versículo 29, dice, inmediatamente, está diciendo el Señor Jesús, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, algo realmente espectacular, algo que no podemos imaginar, ni a la mejor película de ciencia ficción. Jesús enfatiza, y esto lo repite a lo largo, lo hemos leído en diferentes momentos, enfatiza a Jesús que nada ni nadie, ni los ángeles del cielo, ni el propio Hijo, sino el Padre solamente sabe el día y la hora de ese punto del clímax de lo que vaya a ocurrir. La destrucción de la tierra pone como ejemplo la historia de Noé. Dice que en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Es que la destrucción de la tierra por medio de un diluvio no es solamente tipo de la caída de Jerusalén como contexto inmediato que iba a ocurrir, sino tiene que ver, por lo tanto, con los tiempos finales, como también se menciona en 2 Pedro. Vamos a 2 de Pedro. ¿Me estáis siguiendo? Porque esto, yo sé que hay que reciclar, hay que programar bien estos pensamientos, que hay que masticarlos. Debemos hacer como las vacas, ¿sabéis? Las vacas tienen varios estómagos, no sé cuántos. ¿Alguien sabe cuántos? Bueno, tienen 4. Y esos estómagos van subiendo la comida y la van rumiando, ¿no? Pues tenemos que hacer algo así con estas enseñanzas y estos pensamientos que realmente a la primera pueden hasta chocar o poder no estar de acuerdo. No digo que no. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 7. Estos ignoran, dice el texto, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así serán, o así se menciona, el juicio de los malvados. No tengáis ninguna duda, el juicio de los malvados que irán al castigo eterno, pero también los justos a vida eterna. Sinceramente resulta difícil, y mucho menos en tan pocos minutos, y creo que tengo que ir corriendo, resulta difícil desenredar una madeja, un ovillo, algo que está tan entretejido como son todas las profecías relacionadas con los últimos tiempos, lo que se viene a llamar la escatología, como para indicar exactamente en lo que se refiere a la caída de Jerusalén y en cuanto tiene que ver con la gran tribulación y la segunda venida. Y no pretendo que sea esto ni un estudio de todo esto. Pero lo que sí deja claro el Señor es la necesidad de estar alertas. Y esto es un mensaje que quiero enfatizar una y otra vez. Por eso en los capítulos 24 y 25 hay algunas señales que sí que son para tener en cuenta. Versículos 1 y 3 que hemos leído antes, volvemos a Mateo. Se describe la ocasión que se dio este discurso. Si fuéramos al capítulo 23, justo antes del 24, él ha estado diciendo, Jesús les está diciendo, versículo
38, capítulo 23, versículos 38 y 39, dice: «He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor». Eso lo dijo fuera del templo. Mejor dicho, perdón, eso lo dijo en el templo. Luego salen del templo y en el Monte de los Olivos es cuando tiene el discurso. Entonces, de esta manera está respondiendo Jesús a las preguntas: ¿cuándo será el final del tiempo, el fin del mundo? La primera señal, aunque los discípulos estaban pensando en ese templo, el Señor ya estaba dando la primera señal. Habría una destrucción total de ese lugar, aunque ellos pensaban que eso iba a representar ya el final del mundo. Pero sigue avanzando Jesús en su respuesta y va prediciendo diversos acontecimientos venideros. Habla de la llegada de falsos maestros, falsos profetas, habla de guerras, rumores de guerras, de hambres, de terremotos, de persecuciones, habla de apostasía, de maldad, habla incluso de enfriamiento del amor mutuo entre hombres. Declara que todo esto solamente será el principio de muchos dolores. Y entonces dice, bueno, el fin, ¿cuál es el fin? Lo que resulta definitivo es el hecho de que, y eso lo dice de una manera muy clara el Señor Jesús, versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y aquí ya el Señor ya les dice a los judíos: tranquilos, que va más allá de vosotros, va más allá del templo. Dice, hasta que no sea predicado este evangelio, la buena noticia del evangelio, entonces será cuando venga el fin. Una señal. La primera gran señal. Perdón. El evangelio se predicará en todo el mundo. Hasta que eso no ocurra, hasta que esa señal no sea manifiesta, todavía van a ocurrir otras cosas. Si la predicación en todo el mundo del evangelio puede ser considerada como la señal o una de las dos primeras señales importantes, otra definitiva es la gran tribulación. Está descrita, lo hemos leído desde los versículos 15 hasta el 28. Esta tribulación ocurrirá inmediatamente antes de la aparición de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Antes de su segunda gloriosa venida, versículos 29 y 30. Lo hemos leído. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Estos dolores también van seguidos de una señal definitiva. Ha hablado también de ese sacrilegio desolador, de esa Jerusalén rodeada de ejércitos, llevando ídolos con la imagen del emperador en sus estandartes. Y todo esto constituiría la señal para que los que están en Judea huyan a los montes. Hasta que todo eso no ocurra, que realmente haya un intentar rodear y eliminar definitivamente a Israel, eso es una señal muy importante. Por eso la destrucción de Jerusalén del año 70 no iba a ser el fin del mundo. Y por eso los creyentes no debemos de ser confundidos con clamores tales como, con tantas veces mensajes, y ahora con las redes sociales también nos llegan: mirad, aquí está en el cielo, mirad esas nubes que tienen formas de un ángel, o esos sonidos que a veces se oyen en los cielos, como si estuviera... Cuidado, mirad, dice el Señor Jesús. Mirad, porque la gente habrá que dirá: Cristo está aquí, Cristo está allá, está llegando. La segunda venida, nadie tendrá que llamar la atención acerca de ella, porque será tan evidente, será tan visible y en todo lugar, que no tendremos dudas.
o no tendrán dudas. No sé si lo vamos a ver algunos de los que estamos aquí. Esa venida del Hijo del Hombre va a ocurrir cuando deba ocurrir, porque moral y espiritualmente la humanidad se habrá deteriorado de tal manera que Dios ya habrá puesto el punto final. El sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo, todo eso lo hemos leído. Entonces aparece la señal única por la que los discípulos habían preguntado: el Hijo del Hombre que aparece en el cielo, ¿cuál será? Pues, como decimos, es el carácter glorioso de su aparición. Esa es la prueba convincente de que es el final y que vienen las bodas del Cordero, como dice en Apocalipsis capítulo 19 versículo 7. Permitidme, hermanos, 5 minutos más. Hebreos 17, 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19, 7. Bien, en los versículos... Vamos adelante. En los versículos del 32 al 35 se encuentra una lección, es la lección de la higuera. ¿Sí? Tan pronto como su rama se enternece, brotan las hojas, y sabéis que entonces el verano se acerca. Así vosotros, cuando veáis todo esto, la serie de acontecimientos que llegan a ese clima con la aparición ese clímax, con la aparición del sacrilegio desolador, sabréis que la caída de Jerusalén y su templo está cerca y a las puertas, y los judíos podían ser conscientes de que sabían de qué estaba hablando Jesús. Y eso predice que esta generación o clase de personas no pasará hasta que todo esto ocurra. Jesús añade: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, se van a cumplir. Así, la necesidad de por lo tanto, estar preparados en vista del desconocimiento del día y la hora de la venida de Cristo, que esto lo enfatiza mucho el Señor Jesús, los versículos del 36 al 44 de Mateo. El Señor Jesús enfatiza mucho en aquel tiempo del diluvio. De la gente no esperaba un desastre repentino, como hemos mencionado antes, así que siguieron como si nada fuera a suceder y no prestaron atención al llamamiento espiritual. Iban a recibir el castigo, no hicieron caso de la palabra, y el Señor Jesús lo compara y dice que algo parecido es lo que va a ocurrir. Uno será tomado, el otro será dejado. Por tanto, los discípulos deben estar siempre alertas. Nosotros, como seguidores de Jesús, debemos estar siempre alertas. Pone también el ejemplo del dueño de casa. Ese dueño de casa, si supiera que va a venir el ladrón, ¿verdad?, pues estaría ahí pendiente y protegiendo su hogar. Como está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Cómo se preparan para el asalto, cómo se preparan para el ataque y para defender sus hogares. Si tú supieras lo que va a ocurrir, ¿no te prepararías? Ahora, tal preparación significa fidelidad. Servir al Maestro con amor, con lealtad. Esta verdad se presenta por medio de la parábola pero ya pega un salto en la parábola del siervo fiel y prudente, y a continuación en el capítulo 25 vuelve Jesús a poner otras parábolas. Nos habla de la parábola de las 5 muchachas que son necias y otras 5 prudentes. Nos habla de los talentos, eso es en el capítulo 25, y vuelve a enfatizar el modo correcto de esperar la segunda venida de Cristo. Sin embargo, cada una de estas, en el caso de estas vírgenes, de estas muchachas, cada una lo hace a su manera.
La primera enfatiza la preparación, las segundas no. La otra parábola, la parábola de los talentos, habla de la fidelidad, del compromiso, del cuidado. Y al final del capítulo 25 se describe la venida del Hijo del Hombre en su gloria para juzgar a todas las naciones. Y pone el ejemplo de un pastor que pone cuando rescata sus ovejas, unas a la derecha, las ovejas, y los cabritos a la izquierda. Los de la derecha, que más adelante son llamados los justos, serán recompensados con la vida eterna. Acabo. Hermanos, el futuro es hoy. Con todo esto, de manera rápida, recordar que el futuro es hoy, que formamos parte de ese futuro, de ese cumplimiento que todavía no ha llegado ni está llegando, o está llegando, mejor dicho, la venida del Señor, que no sabemos cuándo, pero sí lo que tenemos claro es que hoy, como dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo, dice, de la salvación, el día de la salvación. Ahora es el tiempo de aceptar al Señor. Ahora es el tiempo de estar pendiente de su venida. La pregunta para nosotros es, ¿estamos preparados? ¿Nos estamos preparando para esta venida? Hay algunos, también en breves reflexiones en el boletín, de un hermano muy conocido, John Piper, de cómo tienes que estar preparándote. Que el Señor nos ayude a tener paz en medio de esta situación tan complicada que está siendo de Ucrania, que vemos muchas personas temerosas, quizá con razón, porque no tienen al Señor en sus vidas y no ven otro futuro ni otra esperanza. Pero en medio de lo que ocurra o vaya a ocurrir, pues que sepamos que hay un Dios soberano que está al control de todo, que hay un Jesús que está en el trono y que Dios está pendiente de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?